Mm, Vamos a empezar ahora entonces con los temas relacionados en respecto un momento, em, a los aspectos conceptuales y empíricos de la terapia de conducta. Vamos a ver si le podemos ubicar para poder compartir la pantalla. Bien, ya. En cuanto a aspectos que conceptuales y empíricos de la terapia de conducta, la terapia de modificación de la conducta refleja un enfoque de tratamiento de la disfunción clínica y de la conducta desadaptativa. Vamos a identificar en la literatura una serie de posiciones conceptuales y teóricas, enfoques metodológicos y técnicas de tratamiento que van a ser diferentes entre uno y otro exponente. El campo ha aumentado enormemente su especialización a lo largo de su recorrido desde sus orígenes. Eh, la modificación de conducta surgió formalmente, pero había un consenso que se centraba en aspectos comunes de distintas posiciones. Hoy en día es difícil de detectar un enfoque unitario o un solo movimiento, ya que los fundamentos de la modificación de conducta reflejan diversas posiciones conceptuales respecto de la conducta. Eh, Conforme avanza el tiempo, estas se han vuelto explícitas y han ido desarrollando más literatura. El surgimiento de la modificación de conducta se puede rastrear aquí muchas influencias y es difícil ignorar factores contextuales críticos como dentro de la psicología clínica, dentro de la psiquiatría, así como las posiciones psicodinámicas y especialmente las psicoanalíticas, que fueron como el detonante la motivación de arranque para este nuevo enfoque de la modificación de conducta como tal. Sin embargo, a partir del condicionamiento clásico se ve, al final se ve que los temas del aprendizaje, las teorías del aprendizaje, también se ve cómo van surgiendo técnicas como la de sensibilización sistemática, desarrolladas a partir del paradigma de contigüidad. Asimismo, se rastrean como algunos rasgos centrales de, de los trabajos que se van incorporando en la investigación y la confianza en la psicología del aprendizaje como punto de arranque al tratamiento. Eh, en la modificación de conducta, pues desde el siglo XIX, en donde se desarrollaron las ciencias biológicas y físicas que influyeron bastante en la psicología. Sobre todo la investigación biológica empezó a progresar, identificando bases de determinadas enfermedades orgánicas y también el tratamiento, así como el estudio del cerebro y su relación en las funciones humanas como el habla, la memoria y la conducta fue aumentando. Con ello, la teoría y la investigación de la física mantenían un enfoque científico básico para comprender la materia física, también el desarrollo de las teorías de la evolución de Darwin, y tuvo su impacto no solo sobre las ciencias biológicas, sino también sobre las ciencias sociales, sobre todo el énfasis en la adaptabilidad de los organismos a su ambiente y la continuidad de la especie. Estas ideas influyeron directamente sobre la investigación que se desarrollaba en sobre todo en un contexto donde el método científico era el imperante en aquella época. Luego, el enfoque, a partir de muchos principios y de los enfoques del conductismo, se refleja un amplio movimiento hacia una mayor valoración de la ciencia, el enfoque materialista y mecanicista, sobre todo en las ciencias físicas, biológicas y sociales. También la psicología del aprendizaje empezó a surgir como la base crítica de la comprensión de la conducta. Es así como llegamos al condicionamiento como un desarrollo crítico
que aumentó en Europa desde comienzos del siglo XIX, sobre todo a partir del movimiento ruso de los neurofisiólogos, en el caso de Iván, eh, como padre de la fisiología rusa, Iván Sechenov, que estaba interesado en temas relevantes para la psicología de aquella época, sobre todo porque era de un área de gran especulación y exploraciones subjetivas de los estados de conciencia. Crecía los estudios de los reflejos que representaban un punto en la psicología y la fisiología donde podían converger. Es así como Sechenov sugirió que la conducta podía explicarse por medio de varios reflejos del cerebro, así que los complejos reflejos que explicaba la conducta se desarrollaban por medio del aprendizaje y que distintos estímulos del ambiente llegaban a asociar con los movimientos musculares. Esta asociación repetida de estímulos con movimientos hacia los actos se iban volviendo más habituales y los puntos de vista generales de Sechenov sobre esta conducta refleja eh, eh, sobre todo se ven recogidas más tarde con los conductistas como Watson y Skinner. La conducta se consideraba como una función de los acontecimientos ambientales y del aprendizaje. Básicamente, Sechenov proporcionó dos contribuciones relacionadas a los fundamentos de la investigación conductual. El primero, que defendió el estudio de los reflejos de una manera de abordar los problemas de la psicología. Creía que el estudio de estos reflejos proporcionaba bases para la comprensión de la conducta y también defendía la aplicación de métodos objetivos de la fisiología a los problemas de la psicología, porque pensaba que los métodos de investigación de la fisiología mejorarían notablemente los métodos subjetivos e introspectivos de la psicología. El reconocimiento de la importancia de los reflejos y su fuerte defensa de los métodos objetivos de la investigación fueron muy importantes, a tal punto que influyeron a jóvenes como Pavlov y Vladimir Bechterev. En su investigación, Pavlov continuó básicamente con los puntos de vista de Chenov, utilizando métodos de investigación fisiológica para experimentar el funcionamiento neurológico. En su trabajo sobre la digestión, Pavlov investigó los reflejos que implicaban a las principales secreciones glandulares. El proceso de su investigación le proporcionó el Premio Nobel de Pavlov, que descubrió las secreciones psíquicas y encontró que las secreciones gástricas de los perros empezaban a menudo antes de que se presente el estímulo. La visión de la comida o del experimentador que acercaba podría estimular las secreciones. Esta se consideraba que se debía a la estimulación psíquica, pero psíquica se refería a los estados subjetivos del organismo y de aquí que se abandonara este término y fue reemplazado por reflejos condicionales. La investigación de Pavlov se dirigió hacia los reflejos condicionados. Su trabajo se extendió a lo largo de varios años e implicó un gran número de investigadores en su laboratorio, que periódicamente elaboraban diversos procesos asociados con el desarrollo y la eliminación de los reflejos condicionados, como la extinción, la generalización y la diferenciación. El principal interés de Pavlov era estudiar los reflejos para comprender la actividad del cerebro. Con el paso de los años, su interés por los reflejos se extendieron a la comprensión de la conducta, viéndose reflejados en temas como el lenguaje y la psicopatología. La principal contribución de Pavlov fue el investigar objetivamente los reflejos condicionados desde el punto de vista de un fisiólogo. Defendió fuertemente el objetivismo de la investigación y criticaba los rasgos subjetivos de la investigación psicológica. Su trabajo demostró también la importancia del aprendizaje en la explicación de la conducta animal y proporcionó un paradigma de investigación para estudiar también la conducta humana. Pavlov proporcionó el modelo metodológico de trabajo conductual que se tenía que seguir. Su desarrollo del condicionamiento respondiente proporcionó una base conceptual para explicar la conducta y, en último término, se utilizaría como base para explicar y desarrollar técnicas de tratamiento. Berterer
un contemporáneo de Pavlov, estaba influido por Sechenov también y desarrolló un programa de investigación que aplicaba los métodos de la fisiología al estudio del funcionamiento del cerebro. La mayoría de los trabajos de Bechterev se centró en los reflejos del sistema motor, es decir, el músculo estriado, en vez de la glándula y los sistemas digestivos estudiados por Pavlov. Bechterev también se encontró con reflejos condicionados e investigó los procesos asociados con su desarrollo. Curiosamente, el método de Bechterev era más fácilmente aplicable a la conducta humana que el método de Pavlov, ya que empleaba una descarga eléctrica y la flexión de los músculos con el estímulo incondicionado y la respuesta incondicionada respectivamente. La intervención quirúrgica especial y la evaluación de la salivación requeridas por los primeros métodos de Pavlov eran más difícilmente aplicables a los seres humanos por razones obvias, ¿no? De tortura y eso. Betcherev, más que Pavlov, se, eh, y Sechenov desarrolló la idea de que el condicionamiento se podría explicar con una variedad de conductas humanas y que proporcionaba una base objetiva para la psicología. Creía que los temas de la psicología podían estudiarse examinando los reflejos y desarrolló lo que él consideraba una disciplina separada a la que se refería como reflexología. La reflexología abordó muchos problemas de la psicología, incluyendo explicaciones sobre la personalidad, sobre la conducta normal y la conducta desviada. En el desarrollo del condicionamiento en Rusia, es obviamente crítico para el fundamento de la modificación de conducta. El surgimiento del condicionamiento a partir de la fisiología es significativo, puesto que los métodos objetivos de la investigación fisiológica proporcionaron una alternativa respetable a los métodos introspectivos subjetivos de la psicología. También el papel del aprendizaje asumió una mayor importancia en explicar la conducta. Estos tres autores, Sechenov, Pavlov y Betcherev, señalaron la importancia del ambiente como fuente de conducta. Pavlov estableció relaciones en forma de leyes en el condicionamiento y proporcionó años de investigación sistemática, años durante los que se elaboraron muchos procesos básicos. Bechterev también llevó a cabo trabajos básicos sobre el condicionamiento, pero se distingue más fácilmente por su interés en la aplicación del condicionamiento como una base conceptual para la conducta, para toda la conducta y para el tratamiento de la conducta normal. Para reemplazar a la psicología, Bechterev desarrolló una nueva disciplina, reflexología, que tuvo un considerable impacto en Rusia. La reflexología en sí misma no tuvo su impacto directo en la psicología de los Estados Unidos, pero el movimiento conductista de Estados Unidos se apoyó notablemente sobre la reflexología y proporcionó la desviación radical de Bechterev hacia a la investigación psicológica. Es así como narramos el surgimiento del conductismo, que a su vez parte de estos hechos sobre los trabajos del condicionamiento en Rusia como primer movimiento que aumenta el objetivismo y el materialismo dentro de la psicología. De esta forma, se va el conductismo a Estados Unidos y tal y como lo adoptó Watson. El interés inicial de Watson era la psicología animal, que había beneficiado a los métodos experimentales objetivos característicos de la fisiología en un grado mayor que en las áreas de la psicología. Sin embargo, Watson se fue convenciendo cada vez más de que la psicología animal era una ciencia objetiva que podía funcionar independientemente de las características mentalistas de otras áreas de la psicología. En esta época, recordemos que la psicología seguía la escuela del funcionalismo, que analizaba la conciencia. Se había empleado entonces la introspección para examinar las operaciones de la conciencia y haciendo que la gente observara sus propios procesos mentales. Watson criticó el estudio de la conciencia por medio de la introspección como algo extremadamente mentalista y subjetivo. Básicamente, Watson cristalizó un movimiento hacia el objetivismo que estaba en marcha
El movimiento hacia los métodos de investigación objetiva se encontraba claramente en marcha en la psicología animal y la psicología comparativa, se había extendido notablemente a finales del siglo XIX. Entre muchos de los trabajos se destaca el de Edward Thorndike, que investigó el aprendizaje en diversas especies animales hacia la última década del siglo XIX. También el de Robert Yerkes, que empezó a investigar sobre distintas especies y ayudó a introducir el método del condicionamiento de Pavlov en la psicología en Estados Unidos. La posición de Watson, desarrollada en los primeros años del siglo XX, mantenía que la psicología era puramente objetiva y experimental e incluía la introspección como un método de estudio y a la conciencia como un tema apropiado. Watson tuvo muchos puntos de vista específicos sobre una variedad de temas de la psicología. Fue importante mostrar que el conductismo podía abordar distintos temas de la psicología como los pensamientos, las emociones y los instintos. Según Watson, proclamó que pueden distinguirse fácilmente los principios metodológicos que ejercieron un impacto más duradero sobre el conductismo. Estos eran muy similares a aquellos adelantados por Sechenov, Pavlov y Betcherer, quienes habían defendido la sustitución de la investigación especulativa e introspección de estados subjetivos por un estudio objetivo de la conducta manifiesta. El propio trabajo de Watson sobre el condicionamiento había sido estimulado directamente por los trabajos de Betterev y posteriormente del trabajo y los métodos de Pavlov. Betterev había extendido el condicionamiento a un amplio rango de conductas humanas. Sus escritos habían proporcionado a Watson una detallada visión de las implicaciones del condicionamiento. El conductismo, aquí el papel del condicionamiento fue inicialmente un método de estudio diseñado para reemplazar la introspección, pero finalmente se convirtió en un concepto central empleado para explicar el desarrollo de la conducta, al igual que sucedió con Sechenov y Betcherev. Antes que él, Watson consideró a la conducta como una serie de reflejos. Esta suposición tuvo un notable valor heurístico, puesto que surgió que la compleja conducta humana podría investigarse estudiando los reflejos simples y sus combinaciones. Watson hizo del condicionamiento la piedra angular del enfoque sobre la conducta. Por otro lado, desde esta óptica, vamos a aterrizar ahora en los postulados del aprendizaje que seguimos en la línea del trabajo del condicionamiento en Rusia y en Estados Unidos, enfatizando la modificación de conducta, y esto era consistente con el punto de vista de Darwin sobre la adaptabilidad y el medio ambiente. Watson y Betcherev proporcionaron amplias teorías de la conducta basadas en reflejos condicionados. Se consideraba al condicionamiento como la base de la conducta y el aprendizaje se estableció firmemente como un tema central. Las conductas complejas se veían como combinaciones de respuestas simples, aunque las explicaciones se limitaban a los reflejos condicionados que se hicieron cada vez más forzadas. En Estados Unidos, la psicología del aprendizaje empezó a recibir cada vez más atención y se utilizó para explicar cómo se adquirían las conductas. Los principios metodológicos del conductismo generalmente se mantenían, pero los paradigmas específicos de investigación y el rango de teorías del aprendizaje aumentaron. La modificación de conducta en los primeros trabajos sobre la psicología del aprendizaje suministraron una base importante que proporcionó las posiciones teóricas y los paradigmas de laboratorio sobre los que la modificación de conducta se desarrollaron posteriormente. Thorndike empezó una sistemática investigación animal que empleaba métodos de investigación objetivos. La investigación de Thorndike sobre el aprendizaje era distinta a la de Pavlov y Betcherev, aunque en esta etapa la investigación se distinguió, aunque no tan clara. Thorndike no estudió la conducta reflexiva eh, como podía ser provocada por otros estímulos nuevos. Por el contrario, estaba interesado cómo aprendían los animales nuevas respuestas y que no se encontraban inicialmente en su repertorio.
Entre los muchos eh, y cuidadosos experimentos, el más conocido en su trabajo con los gatos que aprendían a escapar de la jaula para obtener comida. Por medio de ensayo y error, los gatos volvieron cada vez más habilidosos para escapar de la jaula sobre la base de su extensa investigación que mostraba la influencia de las consecuencias sobre la conducta y de la práctica repetida. Thorndike formuló varias leyes del aprendizaje. La más influyente desde el punto de vista de la investigación actual fue la ley del efecto, que señala que las consecuencias satisfactorias fortalecían el lazo entre el estímulo y la respuesta y que las consecuencias molestas debilitaban dicha conexión. Aunque Thorndike desarrolló leyes que fueron evolucionando en el transcurso de su trabajo, la importancia de las consecuencias positivas para el fortalecimiento de la conducta permaneció y ha tenido un constante impacto sobre los avances contemporáneos del aprendizaje y la modificación de conducta. Luego, con el pasar del tiempo, al conductismo le surgieron algunos teóricos y otras posiciones del aprendizaje como Gutiérrez, Tolman, Hull, Maurer, Skinner, que proporcionaron puntos de vista especialmente influyentes sobre los avances de la psicología del aprendizaje y sobre aspectos de modificación de la conducta. Por ejemplo, Gutiérrez consideró el aprendizaje como una función del emparejamiento repetido de estímulo-respuesta. Creía que una respuesta podía establecerse emparejando repetidamente su ocurrencia con las condiciones estimulares deseadas. De igual manera, para eliminar una respuesta se necesitaba ejecutar nuevas respuestas en presencia de estímulos que habían evocado previamente otras respuestas. Aparte de la investigación experimental, Gutiérrez adelantó recomendaciones prácticas para determinar para terminar con hábitos no deseados. Por ejemplo, el vencer el miedo. Gutiérrez recomendó el introducir gradualmente estímulos provocadores de miedo y emparejar respuestas incompatibles con el temor con estos estímulos. Esta recomendación posee una clara similitud con la práctica contemporánea de la desensibilización sistemática. Realmente, la fuerte defensa por parte de Gutiérrez sobre la práctica repetida de respuestas deseadas y sobre el emparejamiento de respuestas con condiciones estimulares apropiadas puede verse en la aplicación de muchas técnicas, sobre todo que en la actualidad aún se practican. Maurer estaba interesado en el desarrollo y eliminación de la conducta de evitación y proponía una combinación de dos factores. Para proporcionar una explicación adecuada, Morrell razonó que inicialmente el miedo se establece por medio del condicionamiento pavloviano y que se desarrolla en el organismo y se reduce escapando de la situación a través del aprendizaje thorndickiano. La teoría de los dos factores proporciona una explicación sobre un importante problema de conducta humana, las reacciones de evitación. A partir de aquí hubo implicaciones inmediatas para extender los conceptos del aprendizaje a la explicación de las conductas desadaptativas de evitación y quizá al desarrollo de tratamientos basados en el aprendizaje. De todos los individuos que pueden identificarse con una posición teórica específica sobre el aprendizaje, quizás Skinner sea quien tenga el impacto más directo sobre la modificación de la conducta contemporánea. El impacto es claramente aparente porque los principios del condicionamiento operante desarrollados en la investigación de laboratorio han sido extrapolados ampliamente a lugares aplicados en las primeras décadas del siglo XIX. mm, la distinción entre aprendizaje pavloviano y el aprendizaje thorndickiano no estaba siempre clara. Las diferencias básicas entre los paradigmas de investigación se confundían debido a las distintas clases de respuesta que se estudiaban y a la investigación de paradigmas combinados de aprendizaje, en donde se mezclaba el condicionamiento operante y el respondiente. Si bien se hicieron intentos por clarificar los diferentes tipos de aprendizaje, colocándolos bajo un único marco teórico o explicándolos su interrelación, como hicieron los teóricos al estilo de Hull y Maurer, Skinner colocó la distinción entre el aprendizaje correspondiente y el operante en un primer plano y describió casos especiales en los que la distinción aparentemente no estaba clara. Es decir, casos en los que la respuesta operante son una función de estímulos antecedentes y el aprendizaje se halla bajo el control discriminativo.
Aunque la distinción entre estos tipos de aprendizaje no era nueva, la importancia y las implicaciones de esta distinción no habían sido establecidas, por lo que Skinner empezó a desarrollar la conducta operante en una serie de estudios experimentales. Además de defender un determinado tipo de aprendizaje para la explicación de la mayoría de la conducta animal y humana, Skinner se asoció a un enfoque particular en la conceptualización de la materia de estudio de la psicología y en el desarrollo de la investigación. El enfoque, conocido como análisis experimental de la conducta, tendía a rechazar las teorías y a centrarse en la frecuencia y la tasa de respuesta y a estudiar los organismos individuales empleando diseños experimentales especiales que se apartaban de la investigación habitual. Aparte del trabajo experimental, Skinner señaló la relevancia social y clínica de la conducta operante y en mayor grado apuntó hacia posibles aplicaciones. La psicología del aprendizaje ocupó un papel central en la investigación psicológica después del desarrollo del conductismo. Los distintos puntos de vista que se desarrollaron y la investigación que generaron proporcionan los fundamentos de los enfoques generales y de las técnicas específicas en la modificación de la conducta contemporánea. Pues, hay muchos debates sobre la investigación conductual que tienen un claro precedente en las teorías del desarrollo del aprendizaje. Por ejemplo, el debate de la necesidad de variables intervinientes, de factores cognitivos y las limitaciones de las explicaciones de estímulo-respuesta sobre la conducta, que reflejan cuestiones importantes en la historia de la psicología del aprendizaje y siguiendo el tema, de la modificación de conducta contemporánea. Estos trabajos sobre el condicionamiento apuntaron a desarrollar una extensión del condicionamiento y del aprendizaje. Sobre todo, vamos a verlos reflejados después en, en lo que va más allá de los paradigmas de laboratorio. Se empieza a aplicar a la conducta humana. Por ejemplo, el condicionamiento como método de estudio se aplicó a niños normales y a niños que tenían un retraso significativo en el aprendizaje. También se empezó a aplicar a distintos tipos de psicopatología que interpretaron sobre la base del condicionamiento y los métodos se extendieron al diagnóstico, estudio y tratamiento de determinadas poblaciones clínicas. La relevancia del condicionamiento cada vez más clara es con el paso de los años. Hay una serie de acontecimientos que hacen resaltar esta evolución, incluyendo determinadas extensiones de paradigmas de laboratorio al estudio de la conducta perturbada y una serie de aplicaciones del condicionamiento a la conducta clínicamente relevante y a las interpretaciones y extensiones del aprendizaje a la psicoterapia. Ello implicó un pasar de los paradigmas y los análogos de laboratorio hacia lo que se conoce como aplicación clínica. En este sentido, el condicionamiento fue el objeto de investigación para la neurosis experimental. Sobre todo, parecía que la conducta neurótica se encontraba en los humanos. Sin embargo, las reacciones de los animales de laboratorio ante varios métodos que incluían la neurosis variaban y dependiendo de la especie, pero también incluían evitación, retirada y aceleración de la tasa del pulso, la tasa cardíaca, la respiración, la irritabilidad y otras reacciones que guardaban cierto parecido con la ansiedad humana. Estas demostraciones de neurosis experimental se desarrollaron como parte de la investigación de laboratorio de Pavlov y luego en investigaciones más adelante, en 1912 y 13 me parece, que encontraron eh, que cuando se requería que los animales hiciesen discriminaciones sutiles sobre el estímulo condicionado, se perdían las reacciones condicionadas previamente entrenadas. Los animales mostraban distintas perturbaciones en la conducta y se volvían agitados y agresivos. Pavlov denominó a estas perturbaciones emocionales resultantes como neurosis, incluidas experimentalmente.
que se inducían en los experimentos de la investigación y especuló sobre las bases neurológicas de la reacción. Pavlov dedicó gran parte de sus esfuerzos e investigadores a estas reacciones neuróticas inesperadas. Consideraba que estas reacciones eh, como reflejos condicionados, como una manera de investigar los procesos neurológicos superiores. Reconoció también la conexión potencial entre los resultados y la psicopatología de la conducta humana. Se familiarizó con los trastornos psiquiátricos visitando distintas clínicas y especuló sobre las bases de muchos síntomas de la psicopatología, incluyendo la apatía, el negativismo, los movimientos estereotipados, el miedo y la catalepsia. El estudio de la neurosis experimental se convirtió en área de investigación por derecho propio y continuó en Estados Unidos con Horsley Gant y Howard Liddell. Una extensión especialmente importante de la investigación sobre neurosis experimental desde el punto de vista del desarrollo del tratamiento se debe a Julius Masterman, quien investigó sobre la neurosis inducida experimentalmente en animales, principalmente en gatos. Masherman intentó integrar los conceptos del condicionamiento con la psicopatología y la teoría psicoanalítica. Además, desarrolló distintos procedimientos para vencer las reacciones neuróticas de los animales. Estos procedimientos incluían análogos animales de técnicas de modificación de conducta contemporáneas como el modelado, colocando a un animal sin miedos en la misma jaula del animal con miedos, y la exposición, reforzando físicamente al animal a que se tomara contacto con el estímulo provocador de miedo, y el autocontrol, administrándole comida por medio del control del aparato que le proporcionaba. El Masherman tenía un interés especial en los procedimientos que proporcionaran una base experimental para los procesos psicodinámicos empleados en la psicoterapia. Se utilizaron conceptos de terapia psicodinámica para explicar los mecanismos a través de los cuales los procedimientos de laboratorio habían mejorado la ansiedad de los animales. De aquí que se plantee progresos en la modificación de la conducta y se dieron una usando procedimientos y conceptos del aprendizaje basados en el laboratorio para generar nuevos procedimientos terapéuticos que se aplicarían en un contexto clínico. Esto llevó a que se desarrollen aplicaciones en la clínica, sobre todo las investigaciones del condicionamiento empezaron a aplicarse a sujetos, a las personas. Los métodos que se extendieron a la conducta humana de un sinnúmero de maneras. Por ello, se pueden citar como los más influyentes, las aplicaciones más influyentes del condicionamiento, como las de Watson, que estudió las reacciones emocionales de los niños. Él estaba interesado en las reacciones condicionadas, las reacciones emocionales condicionadas, eh, como para mostrar los conceptos y los métodos conductuales que podían emplearse para estudiar los, eh, los sentimientos y la experiencia privada de la conducta. Watson, Rosalie Reiner comunicaron su influyente caso en 1920, sobre todo con el miedo de un niño de 11 meses llamado Albert, que no tenía miedo a una serie de estímulos, incluyendo la rata blanca, el conejo, el perro y otros que se presentaron como parte de una batería de evaluación que se pasaba antes del estudio. La rata se seleccionó como un estímulo neutral porque, al igual que otros estímulos, no provocaba temor. Al emparejar la presentación de la rata a Albert con un ruido fuerte, se produjo, produciendo un golpe en una barra de cero con un martillo, provocaba una respuesta de sobresalto con solo 7 emparejamientos del estímulo condicionado, la rata, el estímulo incondicionado, el ruido y la presentación de la rata sola provocaban que el niño llorara y se huyera, ¿no? Que se retirara. La reacción del miedo se transfirió a otros objetos, incluyendo un conejo, un perro, un trozo de algodón o un abrigo de pieles.
de color blanco, con objetos que antes no provocaban temor, pero que a través de los ensayos del condicionamiento empezaron a provocar temor. El caso fue muy significativo, puesto que se consideró que proporcionaba una evidencia clara de que los miedos pueden condicionarse. Las implicaciones de estas interpretaciones eran enormes. Sugirieron que el aprendizaje podría explicar los miedos y la conducta de evitación. Por implicación de estas conductas podrían vencerse por medio de experiencias de aprendizaje alternativas. La significación del caso es especialmente notable ya que los fenómenos que se produjeron se mostraron difíciles de replicar. El estudio original no se cita habitualmente de forma correcta, de modo que los hallazgos reales se representan erróneamente. Finalmente, la cuestión de si el estudio demostró el condicionamiento respondiente, como se considera normalmente, puede ser fácilmente rebatida examinando los procedimientos reales que se emplearon. A pesar de estos aspectos críticos, el caso ejerció un impacto importante. El informe original sobre Albert fue solo un primer paso y significa eh, una demostración que fue acentuado 3 años más tarde por Jones, que era un estudiante que trabajaba bajo la dirección de Watson. Él relató el caso de Pedro, un niño de 34 meses que era una continuación natural de Albert. Básicamente, Pedro tenía miedo de distintos estímulos a los que Albert llegó a tener miedo debido al condicionamiento. La tarea era desarrollar formas de vencer los temores de Pedro, como un conejo provocaba menos temor que otros estímulos en la situación de prueba, se empleó como objeto temido durante el tratamiento. Se utilizaron varios procedimientos para vencer el miedo, principalmente la presentación gradual del conejo a Pedro, bajo condiciones no amenazantes. Mientras que Pedro comía, se le acercaba gradualmente la jaula del conejo sin que le provoque miedo. El propósito era asociar el estímulo comida y la respuesta a comer como agradables con el objeto temido. Finalmente, Pedro no reaccionó aversivamente cuando el conejo estuvo en libertad para salir de la jaula. Es más, jugaba con él. Además del tratamiento con éxito de Pedro, Jones publicó informes más extensos que incluían diferentes métodos para tratar a niños institucionalizados que tenían una serie de temores: el estar solos, el estar en una habitación oscura, el encontrarse cerca de pequeños animales. Dos métodos parecían tener éxito especialmente, a saber, el condicionamiento directo, en el que el objeto temido se asociaba con reacciones positivas, y la imitación social, donde los niños que no tenían miedo modelaban la interacción sin temor con el estímulo. Las demostraciones por parte de Watson, Rainer y Jones de que los miedos podían condicionarse y descondicionarse tenían por sí misma una significación obvia. Los puntos de vista sobre la naturaleza del condicionamiento y los métodos de investigación proporcionaron un paradigma a seguir en el trabajo clínico. Los mismos investigadores eran explícitos al señalar las implicaciones de los hallazgos para los conceptos existentes sobre la psicoterapia. Watson y Rainer se burlaron de las interpretaciones psicoanalíticas que podían ser aplicadas al miedo adquirido por Albert, interpretaciones que se aplicaban a pesar del hecho de que el miedo se había condicionado en el laboratorio. De este modo, la demostración del condicionamiento y el descondicionamiento del miedo se colocaron en el campo más amplio de la psicopatología y de su tratamiento, y se plantearon como un desafío para los enfoques existentes. Con ello empezaron a surgir diferentes teorías que intentaban explicar, eh, sobre todo a raíz de ver la ineficacia del psicoanálisis. Muchos investigadores empezaron a desarrollar teorías de la personalidad y relacionarlos con la terapia. Destacamos una teoría integrativa de la conducta. Eh, por ejemplo, estas extensiones del condicionamiento que realizó Pavlov no fueron aplicadas de manera aislada, sino que tuvieron una discusión. El condicionamiento tuvo un notable impacto en muchos niveles diferentes, desde los años 30 hasta los años 50, y se hicieron intentos para desarrollar teorías generales que explicaran la conducta normal y anormal
y el progreso terapéutico basado en el aprendizaje. Una teoría integradora que merece resaltar especialmente fue la propuesta en 1950 por John Dollard, un sociólogo, y Neal Miller, un psicólogo experimental, intentando proporcionar una teoría comprensiva de la conducta eh, que uniera el aprendizaje, la psicopatología y la psicoterapia. El trabajo se inspiró en gran medida en Pavlov, Thorndike y Hall. La posición fundamental era que la psicopatología y la psicoterapia podían explicarse por medio de conceptos de aprendizaje y que tanto el desarrollo como la eliminación de los síntomas podrían conceptualizarse en términos de este aprendizaje. Estos conceptos y procesos de la teoría psicoanalítica, como el principio del placer, la transferencia, el conflicto neurótico, se volvieron a explicar en términos del aprendizaje, empleando para ello el reforzamiento, la generalización del estímulo e impulsos adquiridos. Es decir, se volvió a reescribir las explicaciones del aprendizaje inspiradas en el aprendizaje. Estos conceptos que no tenían una buena base y que no habían sido bien investigados se apoyaban en conceptos del aprendizaje que constituía la fuente de la teoría y la investigación de aquella época en que Dollard y Miller desarrollaron su teoría. Por otra parte, Dollar y Miller desarrollaron otras teorías sobre la personalidad y la psicoterapia que incorporaban la teoría del aprendizaje. Julian Rohrer se apoyó en el trabajo del aprendizaje y de la psicología experimental en general y en enfoques teóricos específicos y para desarrollar una teoría general de la conducta. La terapia se consideraba también como un proceso de aprendizaje y se aplicaron conceptos de psicología del aprendizaje para explicar la terapia convencional. La teoría y la investigación sobre el aprendizaje habían logrado una preponderancia en la psicología experimental y se consideraba el mejor candidato para una sólida base conceptual en la comprensión de la psicopatología y de la psicoterapia. Las teorías específicas de Dollard y Miller y de Rohrer han tenido poco impacto directo en las prácticas contemporáneas de la modificación de conducta. Las teorías explicaban principalmente los tratamientos existentes en términos del aprendizaje. Progresivamente, los principios de aprendizaje fueron considerados como una fuente de nuevas técnicas de terapia que tuvieron mayor impacto sobre el trabajo actual. La conceptualización de la psicoterapia existente como un proceso de aprendizaje y la aplicación seria de la investigación contemporánea sobre el aprendizaje a la personalidad y a la psicoterapia fueron los primeros pasos importantes que se desarrollaron a partir de estas explicaciones del aprendizaje. Lo que nos lleva a ver, a tratar el tema del condicionamiento verbal. El reexplicar simplemente la terapia convencional en términos del aprendizaje no estimuló muchas investigaciones en psicoterapia. Las extrapolaciones del condicionamiento operante a las interacciones didácticas de la terapia generó investigaciones que proporcionaron un importante paso intermedio en su camino hacia las aplicaciones de los principios de aprendizaje para propósitos de tratamiento. Los métodos operantes se investigaron en el contexto de condicionamiento verbal. Skinner había extendido los principios del condicionamiento operante a una variedad de conductas, incluyendo la conducta verbal. Al comienzo de los años 40, Skinner propuso que la conducta verbal era una operante mantenida por las consecuencias del que escucha. La investigación de laboratorio empezó a examinar la influencia del experimentador sobre la verbalización del sujeto. Al diseñar una situación experimental para investigar la conducta verbal humana, se adoptó el modelo general de investigación de laboratorio en el que el animal que respondía recibía una consecuencia reforzante. La conducta verbal, por ejemplo, seleccionar pronombres cuando se construían frases, sirvió como la respuesta y era seguida por reacciones del experimentador, como expresiones de bien, que distintos estudios mostraron qué tipos específicos de habla y conversaciones podían ser influidos por las consecuencias proporcionadas por el que escucha. La investigación sobre el condicionamiento verbal
Comenzó en los años 50 y se realizó principalmente con estudiantes universitarios en situaciones de tipo entrevista. En unos pocos años, el condicionamiento verbal se extendió a áreas de la investigación clínica, aplicando los métodos a distintas poblaciones clínicas y a situaciones diagnósticas en las que la conducta del paciente podía ser influida por el examinador. Las extensiones más importantes del condicionamiento verbal se dio en situaciones que se parecían a la psicoterapia. La investigación sobre el condicionamiento verbal se empleó en tareas que se parecían más a la conducta del paciente real. Al hablar sobre todo al hablar de un ambiente terapéutico, em, mientras que el terapeuta respondía a determinadas clases de palabras, las clases de palabras aumentaron en el área clínica. Por ejemplo, la respuesta emocional, las expresiones de aceptación de unos, las expresiones alucinatorias y las poblaciones incluían a pacientes psiquiátricos en vez de estudiantes universitarios y se establecieron paralelismos cada vez mayores entre el condicionamiento verbal y la psicoterapia. Una analogía apropiada más tarde eh, por hallazgos que los terapeutas realmente respondían de forma selectiva a las conductas del paciente. En general, el condicionamiento verbal proporcionó un análogo en donde se podía investigar los procesos aislados de la interacción diárica. El hecho de que la conducta verbal podía condicionarse sirvió para indicar el papel del aprendizaje de maneras concretas, como hablaba el paciente sobre las cosas que pudieran ser relevantes para el cambio del paciente. El condicionamiento verbal se sustentaba en un enfoque general de la conducta en la sesión de terapia, que se sabía también que la conducta podía ser parcialmente o quizá principalmente una función de los determinantes externos en vez de los procesos intrapsíquicos. Aunque muchos investigadores pusieron en duda la similitud con la psicoterapia de las situaciones en las que se lleva a cabo el condicionamiento verbal, el hecho de que se pudiera establecer paralelismos de forma clara aumentó eh, sobre todo la importancia del aprendizaje en relación con los procesos terapéuticos. Las demostraciones de que la conducta verbal podría ser modificada por las consecuencias proporcionadas por los demás llevó a la extensión directa en el trabajo de los clínicos con la modificación de la conducta verbal problemática como el habla incoherente o irracional entre pacientes psicóticos. Asimismo, esto se extendió eh, este paradigma se fue extendiendo hacia tratamientos como los tratamientos de la desensibilización sistemática, por ejemplo. Estos fueron extendiéndose básicamente a, explícitamente unidos a los fundamentos de aprendizaje y a los métodos objetivos de investigación y se emplean por ejemplo, en la desensibilización sistemática. Realmente, Wolf en África del Sur desarrolló la desensibilización sistemática y no solo proporcionó una técnica innovadora, sino que de distintas maneras ayudó a cristalizar el cambio conceptual más amplio hacia una terapia de conducta. Wolf estaba interesado en la psicología del aprendizaje como una fuente posible para comprender las reacciones neuróticas y desarrollar técnicas de tratamiento. Estaba interesado en el trabajo de Pavlov y de Hull y empezó la investigación sobre neurosis experimental con gatos, utilizando como punto de partida el trabajo de Masterman. Wolf señaló diferentes las reacciones neuróticas de los gatos en situaciones diferentes de aquellas que se habían inducido inicialmente. Era algo interesante era la gravedad de las reacciones neuróticas que parecían ser una función de similitud entre del entorno y que en el que se encontraban los gatos con la situación original. Cuando más parecido era el lugar en el que se colocaban a los gatos al sitio en el que se había establecido el miedo, más grave eran los síntomas. Para establecer inicialmente estas reacciones neuróticas, Wolf asoció una descarga con la aproximación a la comida
finalmente las reacciones neuróticas inhibidas por la conducta de comer. Este resultado sugería que el comer podía, bajo circunstancias diferentes, inhibir la ansiedad, es decir, que las dos reacciones podían inhibirse recíprocamente. Vencer las reacciones neuróticas Wolf colocó a animales en situaciones que se parecían en distintos grados a la situación original en la que se había desarrollado las reacciones neuróticas y proporcionaba oportunidades y ayudas físicas que alentaban a comer. Después de que se había restablecido la conducta de comer, Wolf inducía la conducta de comer en lugares que se parecían mucho al sitio original y continuaba con este procedimiento hasta que el animal podía comer libremente el lugar original sin ansiedad. Cuando se llevaba a cabo satisfactoriamente la conducta de comer en la situación original, se eliminaba el miedo. Gould explicó las curas sobre la base de la inhibición de las reacciones de ansiedad y formuló el principio general de inhibición recíproca. Si se puede conseguir que tenga lugar una respuesta antagónica a la ansiedad en presencia de estímulos evocadores de ansiedad, de este modo, que se acompañe por una completa o parcial supresión de la respuesta de ansiedad, se debilitará la conexión entre esos estímulos y las respuestas de ansiedad. Este principio sirvió de base para el desarrollo de tratamientos que vencieran el miedo humano y pasó a extremadamente importante que implicó un trabajo previo sobre la neurosis experimental. Esto permitió desarrollar la idea de que los humanos podían exponerse a varias situaciones provocadoras de ansiedad de modo similar a la exposición de los gatos a lugares em, que estaban asociados con el miedo. Esto hizo que Wall expusiera a pacientes a situaciones reales en las que le provocaban ansiedad y exploró el uso de la imaginación por medio de la cual los pacientes se imaginaban una serie graduada de situaciones. También, siguiendo el trabajo del fisiólogo Edmund Jacobson, que había utilizado la relajación para tratar la ansiedad y otros trastornos. Wolf seleccionó la relajación muscular como respuesta que podía inhibir la ansiedad. De la misma manera que entre animales se usó para el comer como una respuesta incompatible con el miedo. Así que Wolf desarrolló la desensibilización sistemática que se descomponía perdón, sí, por un lado, con la relajación y el desarrollo graduado de situaciones provocadoras de ansiedad, basados en una jerarquía y el emparejamiento de la imaginación con ítems de la jerarquía con la relajación. Este procedimiento constituye la técnica más importante desarrollada a partir de los principios de la inhibición recíproca, pero puede llevarse a práctica en distintas formas, como el desarrollo de la desensibilización sistemática fue significativa. eh, Se convirtió en una técnica de tratamiento más investigada y practicada. Sin embargo, no era la técnica en sí misma lo que era crítico, sino las aproximaciones parecidas, así como la explicación subyacente que estaban disponibles y habían sido aplicadas a múltiples formas mucho antes del desarrollo formal de la desensibilización en la década de 1950. El desarrollo y el contexto teórico de las terapias de inhibición recíproca eran consistentes con el de Zeitgeist. Wolf se apoyó en la psicología del aprendizaje, incluyendo la investigación de Pavlov, Hull, Maurer, Miller, Masterman y otros, y en la fisiología al explicar los mecanismos por medio de los cuales se lleva a cabo el cambio de la conducta. La técnica se colocó sobre la base conceptual con un alto grado de respetabilidad científica, hizo afirmaciones muy específicas y comprobables sobre la terapia, sugirió que debía incluirse ciertas condiciones en el tratamiento, como la relajación, la construcción de jerarquías y el emparejamiento de la relajación con la imaginación de la jerarquía de ítems. La especificidad del tratamiento propuesto por Wolf, las conexiones con el laboratorio y el apoyo de los paradigmas en los conceptos de aprendizaje ayudaron en gran medida a formalizar la terapia de conducta, y esto se logró cimentando el tratamiento con los fundamentos críticos de la psicología del aprendizaje. Ahora veamos la extensión del condicionamiento operante. Esta significó entre los años 50 y 60 el condicionamiento operante.
em, que empezó a aplicarse de manera progresiva con la extensión de los principios operantes, siguiendo los métodos operantes a la experimentación con humanos hasta la aplicación clínica directa. El alcance del condicionamiento operante se reflejaba en la extensión conceptual de diversas áreas de la conducta humana. Por ejemplo, el libro de Skinner de Ciencia y Conducta Humana explicaba el papel del principio del condicionamiento operante en el gobierno, en la ley, en la religión, en la psicoterapia, en la economía y en la educación. De especial interés fueron sus extensiones a la psicoterapia, que sugería que las contingencias de reforzamiento por el terapeuta constituían el principal responsable de cualquier cambio que se logre con el paciente. Al principio de los años 50, Ogden, Linsley y Skinner empezaron a aplicar métodos operantes a pacientes psicóticos y sí fueron estudiando a lo largo de estas investigaciones de modo individual a pacientes adultos e infantiles, así como personas normales en una cámara experimental con el fin de evaluar los efectos del reforzamiento. La cámara permitía la ejecución de una respuesta simple seguida por el reforzamiento, la entrega de dulces o, por ejemplo, cigarrillos. La conducta de los pacientes individuales se evaluaba diariamente durante extensos periodos sobre la base del grado de respuesta del paciente a las contingencias operantes. Aunque el propósito de la investigación era simplemente extender los métodos operantes a la conducta humana, las implicaciones clínicas fueron evidentes. La conducta sintomática interfería en ocasiones con la conducta operante. El desarrollo de respuestas hacia el aparato competía con las conductas sintomáticas, de allí que disminuyesen los síntomas. En general, el significado de esta extensión inicial fue la aplicación de los métodos científicos a una investigación de la conducta de pacientes psicóticos y de su grado de respuesta a distintas manipulaciones experimentales. En la década de los años 50 y 60, el condicionamiento operante se extendió como un método para estudiar la conducta y para modificar la conducta con objetivos aplicativos. A mediados y finales de la década de los 60, los métodos de condicionamiento operante se habían extendido a diversas poblaciones en la escuela, en los hospitales psiquiátricos y las instituciones para pacientes con retraso mental, con ciertas dificultades en el procesamiento. Mm, Esto hizo que vayamos hacia una formalización de la terapia de conducta. Casi se convirtió en un movimiento visible a principios de los años 60, aunque es difícil marcar el punto de inicio de este movimiento. Algunos avances de AIESEC, que publicó a partir de su primer libro, que incluye el término de la terapia de conducta, así como distintos escritos que aplicaban los principios de aprendizaje a problemas terapéuticos, y la identificación del campo fue delimitada y sobre todo en la primera revista de terapia de conducta como Behavior Research and Therapy, que surgieron varias publicaciones terapéuticas que basaban el aprendizaje, las conexiones con el paradigma de laboratorio, enfatizando el papel del aprendizaje. Los métodos objetivos de estudio estaban claramente en las primeras publicaciones del campo. A principios de la década de los 60, la terapia de conducta se había convertido en un movimiento formal, extendiéndose a través de distintos límites conceptuales y geográficos, provenientes de distintos desarrollos, incluyendo diferentes enfoques teóricos y técnicas de tratamiento. Se extrajeron denominadores comunes del enfoque para proporcionar una unidad al campo. Estos denominadores consistía en un enfoque hacia el tratamiento que se apoyaba mucho en el aprendizaje como un, un punto de partida conceptual y los métodos objetivos o experimentales de la investigación. La diversidad de los métodos de modificación de conducta que empezaron a aparecer, sobre todo intentaban proporcionar
fundamentos científicos basados en el aprendizaje a la psicoterapia y unificarlos bajo el encabezamiento de la terapia de conducta y modificación de conducta. Estas justificaciones para unificar el desarrollo de diferentes, tuvo diferentes reacciones sobre todo en una posición preponderante en la psiquiatría y en la psicología clínica y la adherencia a la teoría del aprendizaje concebida de forma amplia. Las diferencias dentro del área de modificación de conducta eran minimizadas o ignoradas con el propósito de desarrollar movimientos relativamente unificados que se opusiesen al desarrollo tradicional de la enfermedad sobre la conducta anormal y su tratamiento. En realidad, la modificación de conducta es muy diversa. La diversidad es evidente desde el comienzo los estudios en este campo y después de que surgiera la terapia de conducta, se desarrollaron enfoques individuales dentro de este mismo campo y se hicieron identificables sobre todo a lo largo de una diversidad de propuestas. Los enfoques contextuales se desarrollaron más adelante. Dentro de la terapia de conducta se identifica fácilmente distintos enfoques conceptuales, incluyendo el punto de vista mediacional del estímulo-respuesta, el análisis aplicado de la conducta y la modificación de conducta cognitiva. El punto de vista mediacional del estímulo-respuesta consiste principalmente en la aplicación de conceptos del aprendizaje y enfatiza en el emparejamiento del estímulo-respuesta según derivan las posiciones del aprendizaje por contigüidad de Pavlov, Gutiérrez, Maurer y otros. Se apoya en las variables intervinientes y en los constructos hipotéticos para explicar la conducta. Desde este enfoque teórico general se encuentran técnicas como la desensibilización sistemática, la inundación, que se encuentran en la extinción de la ansiedad subyacente, que se explica y mantiene la conducta de evitación. Característico de este enfoque es el intento de ligar los constructos mediacionales con estímulos antecedentes y respuestas que puedan ser fácilmente operacionalizadas. El análisis aplicado de la conducta es un enfoque diferente dentro de la terapia de conducta, ya que descansa principalmente sobre la herencia metodológica y de contenido del condicionamiento operante y del análisis experimental de la conducta. El énfasis se coloca en los acontecimientos antecedentes y consecuentes. Se evitan los estados mediacionales, los con acontecimientos privados y las cogniciones. El tratamiento se centra en modificar los antecedentes y los consecuentes con el fin de cambiar la conducta problema. El análisis aplicado de la conducta también está caracterizado por un enfoque metodológico singular e incluye la evaluación experimental de la actuación de los sujetos empleando normalmente diseños intrasujeto de medidas repetidas en lugar de diseños entre grupos. El análisis aplicado de la conducta incluye una serie de técnicas que se basan en el reforzamiento, el castigo, la extinción, el control del estímulo y otros principios derivados de la investigación de laboratorio. La terapia de la conducta cognitiva es un enfoque que pone en primer plano los pensamientos, las creencias y las suposiciones que la gente moldea activamente de- en su propio ambiente. Las conductas desadaptativas se consideran el resultado de las cogniciones erróneas y la terapia se centra en eliminar estas cogniciones y reemplazarlas por pensamientos y creencias que fomenten una conducta más adaptativa. Aunque la conducta se considera un resultado de procesos cognitivos simbólicos, a menudo se emplean métodos conductuales para modificar estos procesos cognitivos, como por ejemplo el recibir consecuencias reforzantes por expresar autoverbalizaciones que fomenten las conductas deseadas. Entre las distintas posiciones existen los modelos con base cognitiva, que son los que han recibido más atención en la última década. La diversidad en la terapia de la conducta eh, ha permitido visualizar diversas dimensiones que provienen de la teoría en un sentido amplio del aprendizaje de estímulo-respuesta, el condicionamiento operante y teorías cognitivas. Hay otras técnicas que no se apoyan en la teoría. Realmente los autores no han alentado a que los recursos se obtengan únicamente de la teoría y de la investigación básica. Por ejemplo, Lazarus ha sugerido que la terapia de conducta debería incluir técnicas útiles para el tratamiento que se obtengan o no de la teoría y de la investigación de laboratorio. Hay otras técnicas que han surgido de la orientación general del aprendizaje, pero se han desarrollado a partir de la práctica real en lugares aplicados. Es decir, que
La terapia de conducta difiere notablemente del grado que provienen los paradigmas de la teoría o de la investigación de laboratorio. Podemos decir entonces que hay muchas diferencias en cuanto a características que se fueron desarrollando en diferentes tecnologías. Tendrán algunas características comunes importantes sobre los procedimientos basados en el aprendizaje y a una alternativa conceptual de los enfoques intrapsíquicos. Las primeras definiciones subrayan los lazos de la terapia de la conducta con la teoría del aprendizaje y los principios del condicionamiento como ingredientes comunes. Cuando la terapia de conducta se desarrolla inicialmente, disfrutaba de la claridad engañosa asociada a menudo con la juventud. La polaridad de los enfoques intrapsíquicos eh, y conductuales parecía clara, tanto si se discutían a un nivel conceptual como si se hacían en relación con fenómenos clínicos específicos. Con el paso de los años, la teoría de la investigación y la experiencia clínica ha modificado muchas formas y características del enfoque. Aunque el aprendizaje ha representado un énfasis crítico, a nivel teórico ha habido ambigüedades y sobre todo ha llevado a que los fundamentos no estén muy claros, sobre todo en el condicionamiento clásico. Igualmente se reconoce que la relación de técnicas conductuales específicas con las teorías del aprendizaje y con modelos de laboratorio que se han venido desarrollando. Y una característica esencial que podemos destacar es la intolerancia hacia los enfoques psicodinámicos y sobre todo también las posiciones cognitivas han ido incursionando dentro de la conducta, sobre todo emparejada a una orientación de la integración. eh, en el acercamiento y la integración de los enfoques que todavía siguen en discusión, el objetivo de desarrollar un enfoque conductual claro y distinto se ha convertido en algo eh, indispensable para comprender los fenómenos clínicos y fundamentar y comprobar las posiciones teóricas diversas. La modificación de conducta ha desarrollado notablemente un sinnúmero de recursos que permiten más allá del fundamento teórico y de la investigación de laboratorio, la efectividad en la práctica clínica. Es así como vemos que se retoman muchas teorías del enfoque, sobre todo vemos cómo la modificación de conducta permite resolver cuestiones importantes en su desarrollo y esto lleva a que tenga un confrontamiento, sobre todo las técnicas cognitivas con las técnicas conductuales que se enfrentan sobre todo en aspectos como en los métodos de intervención que inician en aspectos cognitivos que puedan servir para potenciar el cambio conductual y el mantenimiento y las transferencias de las ganancias terapéuticas. Em, las técnicas de exposición que vienen aplicando desde hace más de 30 años y que el procedimiento en sí está perfectamente estandarizado. Si se quiere mejorar estos resultados, hay que trabajar sobre técnicas cognitivas que potencien los resultados de la exposición, tal como propone Salskovsky, Foa y Wilson. Que la introducción de métodos se inician sobre las verbalizaciones internas o actividades cognitivas no han de ser incompatibles o contradictorias con la base del tratamiento conductual más tradicional. De hecho, el enfoque operante se ha llevado a cabo con el análisis de control de la conducta por medio de reglas verbales o la conducta gobernada por reglas de Beasen Hayes, Malot y Waley y Malot, que son necesarias para ir resolviendo problemas que se vienen dando si se adaptan los supuestos de algunos autores denominados cognitivos relativos a que el sistema cognitivo filtra la percepción, la estructura de la realidad semejante a un modelo kantiano y determinar las emociones, estados de humor y la conducta motora, lo que conduce a todo un cambio conductual que está mediado por cambios cognitivos. Este conjunto de supuestos es innecesario, por un lado, para muchos autores y para otros es realmente necesario. Aunque las variables cognitivas se introduzcan, deben estar adecuadamente fundamentadas en la psicología experimental y la falta de investigación básica en torno a estas técnicas es un aspecto problemático en este caso.
Luego el análisis funcional versus el sistema de clasificación psicopatológica. eh, Siempre el análisis funcional se ha de determinar variables que de forma relevante determinan las conductas problema y se pueden controlar para producir el cambio. En cambio, las clasificaciones psicopatológicas de la CIE-10 o del DSM son clasificaciones sindrómicas basadas en en las topografías, no en el análisis de las relaciones causales, con un carácter meramente descriptivo. En la actualidad, los modificadores de conducta utilizan categorías psicopatológicas, al menos con propósitos de comunicación, es decir, se habla de tratamiento comportamental de los trastornos obsesivos, fobias. No obstante, ha de tenerse en cuenta la clasificación o etiquetaje del problema de una persona eh, que en ningún caso puede sustituir el análisis funcional, es decir, que la persona tiene una fobia social no nos indica los repertorios de conducta problemáticos, ni sus causas, ni los objetivos del tratamiento, ni pueden ser muy diferentes entre dos personas con la misma etiqueta diagnóstica. En psicopatología, estas clasificaciones se han de ser útiles como puntos de partida para el desarrollo de modelos explicativos de los síndromes que figuran en estas categorías. La generación de modelos explicativos para los trastornos podría servir para facilitar la evaluación conductual, predecir el curso y la respuesta de los tratamientos. Si bien estas posiciones es innegable, se convierten en dos advertencias, la existencia del riesgo de buscar una etiqueta que encaje a un trastorno o encajar a una persona en una determinada etiqueta y que se sesgue el análisis conductual dirigiéndolo a una confirmación determinada de datos o a la ignorancia de otros datos que pueden ser necesarios para buscar un tratamiento en el paciente. El tratamiento individualizado versus el estandarizado es una tendencia y el tratamiento conductual ha de estar justificado y apoyado en un análisis funcional, tal como el tratamiento individualizado se ajusta a las necesidades del caso concreto. El tratamiento estandarizado aplicado meramente por el ajuste de una categoría diagnóstica no puede tener ninguna garantía de éxito. En las aplicaciones de la investigación conductual ha de estar fundamentada en los modelos explicativos de etiología y mantenimiento de problemas abordados. Un tratamiento conductual para la cefalea o la hipertensión deben basarse en un modelo que haga explícito cómo las variables psicológicas influyen en el problema y cómo las intervenciones de la conducta habrán producir cambios en el problema. Los modelos que se utilizaban en los años 60 eran muy simples, pretendían explicar problemas complejos con un número muy reducido de variables. En la actualidad se hace énfasis en explicar los trastornos de forma multicausal. Se incide en todos los factores que contribuyen a su génesis y mantenimiento y son multidimensionales, es decir, integran aspectos cognitivos, conductuales, fisiológicos, ambientales, contextuales. Por ello, se requiere trabajos de investigación básica específicos a problemas concretos encaminados a descubrir variables controlables, al igual que se precisa investigaciones en relación con las habilidades del terapeuta y la relación del terapeuta-cliente. La fundamentación sólida de la psicología experimental de nuestra técnica es la garantía de posibles innovaciones y la verificación de la eficacia de los tratamientos en términos de costo-beneficio, la única vía de progreso de las intervenciones psicológicas. Es por ello que vamos